Amén. Bueno, sigo por aquí dándole gracias a Dios, saludándolos. Y aquí como hemos venido hablando y hemos venido tocando este cuadro de José que tiene que ver con la mente agitada. En este caso, José ya tenía medicina, pero ¿a quién se les agitó la mente después? ¿Quiénes estaban ansiosos? A los hermanos. ¿Quiénes estaban ansiosos? ¿A quiénes les llegó la ansiedad acá? A los hermanos de José, a los hermanos de José. En este caso, ellos empezaron a sentir lo mismo que ellos sentían. Eso es empatía. Eso es todo lo que hemos venido hablando. Aquí se pone a prueba todo lo que hemos hablado. Resolución de conflictos, las 10 habilidades para la vida. Ojalá, Felipe, nos las puedan escribir allí en el chat. Y entonces voy a desprenderme cuando él les dice: si sois hombres honrados, quede preso en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. O sea que primer paso, que la palabra recupere poder. ¿Sabe que ha perdido en nosotros palabra? ¿Sabe que ha perdido poder en nosotros y en el ser humano? Y más por el camino de la drogadicción. Si hay personas que no han consumido y no tienen palabra. Ahora, por el estilo de vida, por las conductas adictivas, las personas habían perdido peso en sus palabras. Ya no era lo mismo. Ya muchos no tenían ese poder en las palabras. José, lo primero que quería que recuperaran sus hermanos era esto. Les dice: y serán verificadas vuestras palabras. Mire, partamos de algo. Todas las palabras bonitas que usted dice, que usted habla: he cambiado, estoy juicioso, me estoy portando bien, voy a cambiar, se lo prometo, por Chuchito lindo, todo eso debe ser verificado. Y por eso lo hemos dicho, la conducta es observable, es medible, se debe notar un cambio, no debemos hablar de cambios. José estaba verificando si de pronto sus hermanos se habían arrepentido, si era verdad que había un cambio en ellos, porque miren, estaban, ¿en cuáles vacas estaban? Con hambre, cualquier cosa puede suceder o no. Señor. Con hambre es un peligro, cualquier cosa, o sea que lo más probable es que ellos en una condición irracional, miren, ¿por qué se llama psicoactivo? Sustancia psicoactiva. Los psicoactivos son unos desinhibidores de su razón, de su mente, de sus emociones y de sus sentidos. Es decir, que usted no ve bien, que usted pierde sus condiciones. Otras palabras más sencillas: usted no está de acuerdo. Yo no sé si a alguno de ustedes le llegó a pasar que usted, después de una rumba, muchas veces ni se acordaba, ni sabe qué hizo. Yo no sé si a alguno de ustedes le llegó a pasar, yo creería que sí, a la mayoría, que al otro día o a los días a usted sus amigos le estaban contando y vos lloraste y vos hiciste celoso
y vos empezaste a bailar, y vos empezaste a caminar en cuatro, y vos gateabas, y vos peleabas, y vos le dabas puños a la pared. O sea, y de pronto después usted le decía, ¿cuándo? ¿En qué momento? Yo no me acuerdo. No. Y porque es que ese es el psicoactivo. José estaba verificando si realmente había un cambio en sus hermanos, si realmente había un arrepentimiento. Ojo, cambio de conducta, cambio de comportamiento. Ahí vamos a llevar, modificar. Esa es la palabra arrepentimiento. Si usted realmente ha modificado, usted ahorita en la teoría puede decirlo, pero es que usted tiene que demostrarlo, ojo, ni un mes ni 2 meses, tiene que demostrarlo al paso del tiempo. Entonces, dice, decían el uno al otro, versículo 21, o sea, que algo también de lo que hemos hablado demasiado, para que usted se ubique, ¿qué les generó José? Una introspección, los hizo mirar hacia adentro, buenos para mirar afuera, pero no miramos adentro. Decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado con nuestro hermano, contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Mire, 17 años después, ya que el proceso de restauración era largo, 17 años después, ellos sintieron lo mismo que José sintió cuando estaba en la cisterna, cuando fue vendido como esclavo, cuando le quitaron la túnica de colores, ojo, cuando le quisieron matar sus sueños. Mi pregunta es, ayer hubo visita de familias y tocamos algo por encimita. ¿Usted se ha puesto ya en los zapatos de su mamá, de su papá, de sus familiares, de sus hermanos? ¿Usted ya ha calzado esos pies, esos zapatos? O usted, porque de verdad que el egocentrismo es alto, usted piensa nomás en usted. ¿Y la recuperación para cuándo? O sea, José, los estaba llevando a que sintieran, no era un desquite, no era una venganza. Usted se va a dar cuenta que José ya estaba sano y eso ya lo dejamos claro. Una cosa es la venganza. Nosotros los seres humanos, nosotros, si no hemos dado ciertos frutos, sí somos vengativos y sí buscamos desquite. Desquite se busca. Me hizo, yo le hago. Me dio, yo le doy. Me habló, yo le hablo. Y sí buscamos eso. Pero algo muy diferente, lo que estaba haciendo José. José estaba trabajando en ellos. Una empatía, un autoconocimiento, conocimiento de ellos mismos, que se revisaran, que se esculcaran, que no culparan. Oiga, los llevó a decir, yo no sé si a usted le parece importante, pero a veces uno pierde por la conducta adictiva, por la mente agitada, por la ansiedad. Uno pierde esta facultad. Y les dicen el uno al otro, todos se esculcaron, todos se revisaron. Supongamos que usted se levantó el lunes a revisarse. Revísese. Revisémonos.
verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba. Eran sensibles, tenían empatía, tenían comunicación asertiva. 17 años después me llama la atención. Llegó el momento de sanarse. Y usted quiere sanarse. Y usted quiere tener áreas ya definidas, ya resueltas. Todavía hay heridas, todavía hay traumas, todavía las emociones son inestables. Todavía usted se frustra a la mínima. Y es muy válido. Sí, tenemos que perdonarnos, pero también nosotros tenemos que estar dispuestos. Yo no sé si alguno me acuerda, uno de los pasos que trabaja Narcóticos Anónimos para la rehabilitación. Uno de los pasos que trabaja, no me acuerdo cuál es el sexto, donde ellos hablan de hacer enmiendas. Nosotros, después de que nos hemos sanado, de que hemos avanzado en nuestro proceso de rehabilitación, usted antes de pensar en salir a trabajar, a conquistar el mundo, a tener hogar, a tener familia, a tener mujer, a tener hijos, a estudiar a la universidad, usted tiene que salir a hacer enmiendas, a enmendar esos daños que habíamos ocasionado, que a veces a nosotros no nos importa, que a veces somos indiferentes frente a esos daños que hemos hecho. Somos tan indiferentes que creemos que la gente nos sale a deber. Oiga, yo me quedo aterrado, yo me quedo impresionado. Usted se llevó por delante y por los cachos tantas personas y después se hace del digno. Y después la culpa es de los demás. Eso es importante en el proceso de rehabilitación. Un examen propio, una autoevaluación, donde realmente nosotros miremos hacia adentro, conectemos con el dolor de otro. Como usted a veces ve a sus papás fuertes y se deben mantener fuertes, pero usted no sabe todo lo que han tenido que vivir, todo lo que han tenido que sufrir. Uno a veces se puede incomodar con situaciones, con personas, pero a veces tenemos que ser como los samaritanos. Dios nos mueve a misericordia. Y eso es lo que estaba haciendo José con sus hermanos. Les dijo, sino que ellos no lo reconocían, ¿no? Les estaba diciendo, sí ve todo lo que sentían, y oiga, y se esculcaban el uno al otro, o sea, toda la comunidad. Yo siempre coloco este ejemplo. ¿Por qué Jesús, cuando estaba en la cena, dijo, uno de ustedes me va a vender, uno de ustedes me va a traicionar? La pregunta es, ¿Jesús sabía quién lo iba a vender? ¿Y por qué la tiró al aire? Porque iba a pasar. Porque él sabía que iba a pasar. Porque Jesús necesitaba que todos se revisaran, que todos se examinaran. Nosotros queremos que los demás se examinen, pero muchas veces no nos examinamos a nosotros mismos. Jesús sabía desde luego que el que lo iba a traicionar era Judas, pero él, ¿por qué dijo uno de ustedes?
Él no dijo de una Judas, porque Jesús quería que todos se examinaran en ese momento. A veces nos vienen pruebas, a veces nos vienen circunstancias, a veces nos vienen adversidades, a veces nos vienen obstáculos. ¿Y sabe para qué? Para que nos examinemos. A veces a usted lo sacuden las situaciones, la mente, las emociones, para que usted se examine si está en la roca o no. Si está firme o no está firme. Eso es importante. Eso es importante. Que usted pueda hacer ese análisis. Que usted pueda hacer esa introspección. Y muchas veces se nos dificulta ese punto. Y es importantísimo. Es supremamente importante en la rehabilitación. Porque recuerde, usted hace parte de una comunidad y usted no está solo. Usted tiene que pensar siempre, antes de pensar en usted, tiene que pensar allá. Sigamos aquí. Decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba. Y no que le escuchábamos. Al adicto le gusta que lo escuchen, pero no le gusta escuchar. Muchos tienen que vivir en el proceso de restauración una reparación auditiva, pero no es solamente de este oído, del que a veces vamos donde nos miran con un aparatico, con una luz aquí, nos lo abren, nos hacen lavado de oído. El oído está conectado por la fe, con la fe. La fe hace parte y la convicción hace parte de una de las áreas que debemos trabajar en nuestra vida que se llama convicción. Porque al que cree, todo le es posible. Y hay obstáculos que usted los va a tener que enfrentar, ni siquiera desde sus capacidades, ni siquiera desde sus habilidades, ni siquiera desde su inteligencia, ni siquiera desde su fuerza. En el campo de la droga hay una parte que usted la va a tener que enfrentar solamente con fe. Pero si usted no oye, si usted no escucha, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y el Señor les dijo, si tuvieras fe, o sea que no tenían, si tuvieras fe como un granito de mostaza, le dices a ese muro, le dices a ese monte, quítate y se quita. Por eso cuando la barca se zamarreaba y se sacudía duro, Jesús le decía a los discípulos, hombres de poca fe. O sea que ya tenían, pero ¿cómo la tenían? Poca. Ellos, los hermanos de José, no creían en el sueño. José aquí los estaba cargando, los estaba metiendo en el proceso de rehabilitación. Les estaba devolviendo algo que ellos no tenían, que era fe. No escuchaban. Ayer hablábamos también con las familias que la droga dejó rayones, que a unos se les nota más que otros, pero cognitivamente, por eso a muchos tienen problemas de atención, de concentración, de memoria. Han sido afectadas sus partes, sus procesos cognitivos, las funciones ejecutivas del cerebro. Por eso a veces se dificulta escuchar, usted no recibe consejo, usted puede estar ahí sentado, pero usted está pensando, es que va a desayunar, que va a almorzar hoy, pero, o cuándo va a salir de la fundación, pero no está trabajando en usted, no está escuchando. Y por eso a muchos les
ahí hay ansiedad y ahí hay mente agitada. Nosotros estamos, además de aprendiendo un estilo de vida lejos de la droga, nosotros también estamos aprendiendo a vivir quieta y reposadamente. No dejar que la turbulencia nos acelere. Y por eso ellos dicen, y no la escuchábamos. Por eso por eso ha venido sobre nosotros esta angustia, emociones, manejo de emociones. Entonces Rubén le respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven, ¿y no qué? ¿Cuál era el problema de ellos? ¿Me escucharon? Ese es el problema a veces, que no escuchamos. Y aquí también se nos demanda su sangre. 23. Pero ellos no sabían que los entendía José, porque había intérprete entre ellos. Y se apartó José de ellos. Este es otro punto muy importante. Recuerden que José ya era el señor de la tierra. José ya era como un egipcio y ellos no lo conocían. Ellos no lo conocían. Ellos pensaban que él era un extraño, un ajeno. Pero ahí estaba el propio hermano de ellos disfrazado. Miren, yo le voy a decir algo. Dios a uno se le disfraza de muchas maneras. Y Dios se hace sentir de la manera que sea. El mismo Dios, a través de José, se les estaba atravesando a ellos. Se les estaba atravesando a ellos para que ellos no siguieran lastimando. Para que ellos no siguieran ni lastimándose, ni lastimando a más personas. Llevaban 17 años haciendo daño. Yo no sé cuántos años ha llevado usted lastimándose y lastimando a otros, porque está la tendencia a repetir la conducta. Los patrones de conducta se repiten. La conducta es un modelo a seguir. Y si usted ha sido dañado, la tendencia ¿cuál es? A dañar. Y si usted ha sido sanado, ¿cuál es la tendencia? Usted hace parte de la cadena del bien y usted ya le va a dar medicina a otros. Usted le va a llevar medicina a otros. Pero José estaba disfrazado. Dios se le disfraza a usted. Dios se hace sentir. La fundación hasta es un pretexto de Dios para manifestarse a su vida, para hacerle un pare a su vida, para decirle, vea, replantee, haga un alto en el camino. Así como usted iba, no iba a conseguir nada. La fundación es casi que una oportunidad donde usted vuelva a reestructurar, donde usted vuelva a reacondicionar su espíritu, su alma y su cuerpo y usted puede avanzar feliz. Pero Dios se hace sentir de la manera que sea, en un letrero, con una persona, con un mensaje. Dios es real y Él se hace sentir de la manera que sea. Aquí se les estaba haciendo sentir a ellos. Pero Dios a veces se nos esconde. Se hace sentir, pero se nos esconde para ver qué vamos a hacer nosotros, para ver cómo nosotros vamos a actuar, para ver cómo nosotros nos vamos a comportar, para ver si solamente lo estábamos buscando para que nos haga el milagro. Si solamente queríamos el milagro y ya nada más. Si solamente lo estamos buscando mientras está en la fundación, porque muchos mientras están en la fundación se conectan al devocional. Pero apenas las personas salen, ¿qué pasa con el devocional? Lo dejan tirado. No. ¿Qué pasa con el hábito? O sea que era un Dios circunstancial, algo momentáneo, algo pasajero, pero no hacía parte del estilo de vida de nosotros, de nuestra convicción. Y a veces buscamos a ese Dios bombero,
hace Dios por momentico. Solamente cuando hay vacas flacas lo buscamos, solamente cuando hay hambre, solamente cuando hay dificultades. Pero apenas usted está gordo, gorda, está bonito, está repuesto, apenas se le vuelven a abrir las puertas, vuelve usted a tener la casa, el empleo, el trabajo, dinero, se olvida. Se olvida. Y a mí me llama la atención, porque eso lo hemos hablado aquí demasiado. Por eso hablamos tanto de la atención, la concentración, la memoria. Lo que afectó la droga. Nunca se olvide de Dios. Olvídese de todo lo demás, olvídese de las deudas, olvídese de los problemas, olvídese de las dificultades. Pero nunca se le olvide que alejados de Él, nada podemos hacer. Y cuando saltamos a las vacas gordas, al primero que le damos una patada y lo dejamos por allá de último, es a Dios. Si usted quiere sostener su proceso de rehabilitación, le voy a dar este consejo. Vaya a Colosenses. Vamos un momentico a hacer un paréntesis aquí. A Colosenses, búsquelo. A muchos como ya le llegó visita ayer, hoy no, hoy qué problema para levantarse al devocional, ¿oyó? ¿Ya estamos? Colosenses 1:15. Amén. ¿Ya? Vamos a leerlo, sí, si alguien me ayuda, ¿ya lo tienen todos? Espérenme que aquí hay algunos que no lo tienen, otros que dicen lea por mí, léalo usted, yo después lo miro. Colosenses 1:15. Amén. Cuando miramos a Cristo vemos a Dios. Versículo 15. Nadie puede ver a Dios, pero Cristo es Dios en forma visible. Él existe desde antes de la creación y es supremo Señor de toda ella. Versículo 16. Con su poder creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que se ve y lo que no se ve. Ya sean ellos seres espirituales, poderes, autoridad o gobernantes. Todo ha sido creado por Él y para Él. Siga. Cristo existe antes de que todas las cosas. No, que le oigo entrecortado. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todos tengan la preeminencia. ¿Cómo dice esa parte en el otro, en lo que estaba leyendo Ingrid? Versículo 18. 18. Cristo. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Sí, pero ¿cómo lo dice en la versión que tiene Ingrid? Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él dio comienzo a todo y fue el primero en resucitar de la muerte. Entonces, Él es el más importante en todo sentido. Amén. Él es el más importante ¿en qué? Sentido. Todo Para eso sentido. Él fue a muerte y resucitó. Para eso Él tiene un antes y un después. Usted vive un proceso de rehabilitación y de restauración. Usted vive un antes y un después. Pero ¿quién debe ser lo más importante para usted? Cuando dice para que Él tenga la preeminencia, se lo voy a decir en otras palabras, para que Él tenga el primer lugar.
Yo no le voy a decir que la familia no sea importante. Yo no le voy a decir que el trabajo no sea importante. Yo no le voy a decir que todo lo que representa para nosotros las vacas gordas no sea importante. Por eso las vacas gordas no las quitaron. José administró las vacas gordas y administró las vacas flacas. Pero en las vacas gordas, ¿quién es lo más importante? Dios, Dios. Y en las vacas flacas, ¿quién es lo más importante? Dios. Esas palabras tenemos que demostrarlas y tenemos que probarlas. Si realmente son ciertas, si realmente son honradas, tendremos que demostrarlo. Porque a veces con la mínima nos olvidamos de Dios. Muchos ayer tuvieron visita y ya no querían levantarse al devocional porque ya comieron, porque ya sus emociones se alimentaron, porque ya sus sentimientos se alimentaron, porque ya su mente se alimentó de lo que quería. Ayer dos se fueron para la casa y tenían a Dios nomás de momentico para que se le hiciera el milagro de volver al hogar. Usted de la fundación no se va a llevar nada. ¿Sabe qué se va a llevar? Una relación, un vínculo, una amistad con Dios. Y usted va a aprender a darle a Él el primer lugar. Va a aprender a darle a Él el primer lugar. Y ahí no nos va a gustar. Ahí no nos va a gustar. Entonces Dios dice, si usted a mí no me da, yo no soy lo más importante. Cuando usted siente que no es correspondido, ¿qué hace usted? Se aparta. Habla con Dios. Me aparta. En una relación X, laboral, educativa, formativa, sentimental. Cuando usted siente que no es correspondido o correspondida, ¿qué hace usted? Pues vamos. Hacia un lado. Usted a veces llevaba a la fundación, usted a veces, es que a la fundación no, usted alguna vez regaló peluches, chocolatina Jumbo, usted se tiró de peluche grandísimo así con una Jumbo Y grande, Claro. y usted llegó muchas veces entusiasmado con ese peluche grande, esa Jumbo Y grande. ¿Y qué sentía usted cuando le decían, ay, déjela por ahí, yo después miro? Frustración, tristeza. Y hay unos sentimientos y unas emociones y la mente se dispara, se agita. Usted le correspondía al amigo, usted le correspondió al jíbaro, usted le correspondió a la calle, usted le correspondió a una conducta, usted le correspondió a unos hábitos, a unas costumbres. Usted le ha correspondido a las personas, a terceros, pero realmente usted le ha correspondido a Dios. Él es lo más importante. Y yo no quiero que usted lo haga solamente porque está aquí. Autoconocimiento. Yo lo llevo a usted a que explore toda la fortaleza interna que usted tiene, todas las capacidades y las habilidades que usted tiene para lo bueno, sino que sabe que a veces la cogemos es para lo malo.
Todas nuestras capacidades y habilidades estaban atrapadas, secuestradas para funcionar de manera negativa. ¿Qué intentamos con el proceso? ¿Qué estaba haciendo José con sus hermanos? Vaya, traigan a su hermano nuevamente. Vaya, recorran el desierto como yo lo recorrí y se van a ir y van a volver. Y usted se va a dar cuenta que los hizo ir 2 veces por el desierto. Más adelante lo vamos a mirar. Los mandó por Benjamín y después los mandó por el papá. Le dijo, vamos a hacer el proceso. Yo ya lo hice, ese es un líder. Uno que camina un trayecto y que después se devuelve con otras personas a decirle camine el trayecto. Pero a veces aquí no hay liderazgo, aquí se sufre por liderazgo. Porque para ser líder usted necesita carácter y dentro del carácter usted tiene que ser confiable. Tiene que tener visión, intuición, prever, anteponerse a las dificultades. Usted no tiene que decir recaí. Ay, pero lo estoy reconociendo. Antes de la recaída usted tiene que prever, antes de que eso pase, usted tenía que haber activado unas alternativas y unas rutas de protección, de correr, de huir. José nos enseñó a huir cuando toca que huir del peligro. El avisado ve el mal y se esconde. Pero el necio ve el hueco y pasa por ahí. Ve el riesgo y pasa por ahí. A mí me llama la atención lo que dice Colosenses. Y se lo quiero regalar y me lo quiero regalar. Por él, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él. Usted y yo somos una creación de Dios. Y también Dios está creando en nosotros una clínica para el alma, una clínica para el espíritu. Y Él es antes de todas las cosas. Oiga, y todas las cosas en Él subsisten. Yo no sé si usted quiere meter en este filtro también su recuperación. Porque es que apenas vemos el obstáculo y la dificultad, soltamos a Dios. Sosténgase ahí, contra viento y marea, contra dificultades, no se aparte. Y sigue diciendo aquí, le doy el consejo, porque apenas vuelven a la casa, ni cuento de Dios, ni cuento de grupo de apoyo, ni cuento de nada, ni cuento de madrugada. Yo lo que quiero es volver y dormir hasta que el sol ya me pegue duro por la ventana. Y sigue diciendo, Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Usted nunca se puede zafar y nunca puede dejar de tener autoridad sobre su vida. Nunca puede dejar de caminar con cabeza. ¿Quién va a guiar su proceso? ¿Quién le va a anclar a usted aquí cuando su mente se le quiera disparar? Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dele el primer lugar a Dios y me cuenta cómo le va. Pero mire lo que dice el versículo 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo,
del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y dice esto: estén firmes, fundados, permanezcan, no se muevan. Pero a veces las vacas flacas o las vacas gordas nos hacen mover. Su comportamiento tiene que ser el mismo, con hambre o lleno. Su fe, su firmeza, su convicción tiene que ser la misma. Lleno, saciado o hambruno. ¿Sí ve por qué uno a veces cuando tiene hambre le da mal genio? Ayer lo decíamos con las familias. Cuando uno tiene los bolsillos vacíos, cambian nuestros estados de ánimo, nos irritamos. No se mueva. Si no tiene, no se mueva. Y si tiene, tampoco se mueva. Eso es importantísimo en el proceso de rehabilitación. Y si usted mira aquí donde estamos leyendo en Colosenses, de ahí empieza Pablo a decir: me gozo en lo que padezco. Pero para usted gozarse en el padecimiento, usted necesita entender el proceso de restauración. Mire, el padecimiento que usted vive ahora, no tener un celular, no tener una tarjeta de crédito, no abrir la nevera cuando usted en su casa abría la nevera todo el tiempo que usted quería. Usted estaba ansioso y usted en su casa, ¿cuántas veces abría la nevera? Usted estaba ansioso, se iba para el computador, usted decía, oía música, veía videos, veía películas, jugaba PlayStation. Como usted ya no tiene esa alternativa, o usted estaba ansioso o con la mente agitada. Y la casa le empezaba a picar. ¿Alguno ha tenido piquiña de casa? Que la casa empieza a picar, a estresarse en la casa. ¿Y para dónde se iba usted? Ahí mismo que le tocaba coger Fuera. pistas. Y ahí mismo a buscar la pista y mirar dónde iba a aterrizar. Y usted se ponía ansioso, mente agitada, y ahí mismo buscaba la pista y ¡pran! Aterrizaba donde un amigo, donde una amiga. En la cuadra, en el parche, en el lugar donde usted ya sabe que era el lugar donde usted se sentía cómodo, donde usted desfogaba. Si aún estaba en la casa, como le digo, si hay entre más de 70.000 y 90.000 pensamientos que nos agitan, que son repetitivos diariamente, yo creo que yo dentro de esos pensamientos yo abría la nevera de mi casa. Un día en mi casa yo la abría, yo no sé, pero yo creo que unas 5.000 veces. Yo le quemaba el caucho ya el de abrir y cerrar. Y a veces iba y diría, ¿qué será que me como? ¿Qué será que es? Cogía salchicha, cogía una cosa, volvía y la abría, volvía y la cerraba, volvía y la abría, me paraba, me iba para el televisor, me iba para el cuarto, me iba para la cama, cogía el teléfono y volvía y la abría, volvía y daba la vuelta. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. Cuando usted está en ese momento que no se halla. Pero como ahora usted ya no puede hacer eso. Cogía el carro, cogía la moto, cogía bus, se iba en el mío. Empezaba a darle la vuelta a Cali en el mío. Cogía un motorratón y volvía. ¿Y por dónde va? No sé. Se los pegaba. Quedaba usted desorientado, sin brújula. A veces usted llegaba y decía, voy para la calle, y usted ni sabía por dónde iba a ir y empezaba a caminar de ahí para arriba. Sino que como usted no le ha contado eso a su mamá, su mamá cree que usted iba al trabajo, a la universidad, pero usted iba ahora sin brújula, perdido, como el hijo del Inver, perdido. ¿Sí ve? Y entonces ahí usted calmaba eso. Y ahora a usted de alguna manera el proceso lo forza, lo forza.
a darle manejo a sus emociones, a calmar su mente agitada, a trabajar la ansiedad. Le da manejo de estrés, le da pensamientos diferentes, críticos, creativos. Porque usted ya no puede desfogar la ansiedad abriendo y cerrando la nevera, yéndose para la calle, buscando pistas, todo lo que yo le decía. José estaba forzando a sus hermanos a que le dieran el primer lugar a Dios. Estaba forzando a sus hermanos a que canalizaran la ansiedad y la mente agitada. Ellos esperaban que él les dijera, vayan y vuelven. Ellos esperaban que él los dejara en la cárcel. Les hizo una contención diferente. ¿Será que esperaban eso? No sé. Señor. Esa no era la apuesta de ellos. Usted como no tiene que abrir la nevera, prender y apagar el televisor, voltear todos los canales. Oiga, esa es otra. Usted cogía ese televisor y eso usted le daba vuelta a todos los canales. Ahora está Netflix, ¿no? Ahora está Netflix y las plataformas que Disney Channel, que yo no sé qué, y eso empiezan, ¿cuál me veo? ¿Cuál me veo? ¿Cuál me veo? ¿Cuál me veo? Y lo último, después de eso, usted decía, o duermo, me levanto, me paro, no, sigamos durmiendo, y usted ahí todo el día, hasta que esperaba la hora para pegarse la rumba. Pero estaba en ansiedad, estaba con mente agitada. El proceso te forza, ojo. José forzó a sus hermanos a que hicieran el proceso, pero a que buscaran rutas diferentes. Miren, el proceso lo obliga, vamos a usar ese término que a usted no le gusta, lo lleva a usted, lo acorrala a usted, a que usted ya no puede actuar como actuaba antes, abriendo y cerrando la nevera. Usted ahora, quiera o no quiera, está acorralado y tiene que trabajar sobre su ansiedad y sobre su mente agitada. Solo estamos hablando de esos dos componentes, pero hay mucho que trabajar. Resolución de conflictos, todo lo que está aquí, pensamiento creativo, empatía, toma de decisiones, relaciones interpersonales, manejo de emociones, manejo de estrés, tensiones. Usted quiera o no quiera, aquí tiene que aprender a vivir como la olla pitadora. Usted en la calle se iba, se alejaba, se aislaba, pero no asumía, no enfrentaba. A mí me gusta aquí cuando hablamos de las relaciones interpersonales y a mí me gusta este espacio cerrado. Porque si usted tiene diferencias con alguien en la calle, ¿qué hace usted? Pues sí, se aleja, se distancia, no vuelve. Y muchas veces esas son las alternativas. Pero si usted tiene diferencias con alguien aquí, y como usted le está viendo la cara todo el día, pues en última su cerebro y su pensamiento, ¿qué va a decir? Acepte su compañero, acepte su compañera, acepte esa persona. Es que no me lo resisto, es que no me lo paso. Pero usted aquí viéndose todo el día, llega un momento donde su pensamiento va a estructurar y va a decir, amémoslo. Así no seamos los mejores amigos. Usted va a tener que aprender a convivir, a soportar, a tolerar, a ser empático con situaciones y con personas. Pero eso no es de la fundación solamente. Yo le puedo preguntar aquí a los papás si en el trabajo todos los compañeros de trabajo le caen bien. Si con todos, como dicen, la pegan, usted se va a tener que acoplar, a moldar a situaciones y a personas que no van a ser de los suyos. Usted no toda la vida va a estar con los que le van a sobar el hombro, con los que lo van a adular. Usted afuera se va a encontrar personas hostiles,
Por eso usted aquí se está preparando y se está formando, porque allá la vida es más cruel, la vida es más dura, la vida es más difícil. Y lo que intentamos es que usted se lleve ese aprendizaje. José les estaba dejando un aprendizaje a los hermanos. Y como Pablo dice, si en verdad estás fundados, un fundamento, si estás firmes en la fe y sin moveros de lo que hemos oído, sin moverse no de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, ahí mismo Pablo empieza a decir, me gozo en lo que padezco. José estaba dándoles un padecimiento bueno y sano a sus hermanos. Ellos tenían un problema y tenían un vacío y tenían un desorden de hace más de 17 años. Muchas veces usted tiene vacíos desde la concepción, desde el vientre de su mamá. Usted pudo tener rechazo desde el vientre. Su papá lo abandonó. Su papá fue irresponsable desde el 1, 2, 3 años, 5 años, 10 años. Usted puede traer cosas desde allá. Si usted diga, no, pero yo no llevo 17 años en el consumo de sustancias psicoactivas. Nosotros traemos vacíos muchas veces desde la concepción. Yo siempre digo, la mayoría de nosotros no nacimos como fruto del amor. La mayoría de nosotros muchas veces fue el encuentro de Pepito y Pepita. Y Pepito le dijo, te llevo a la casa. Y Pepito antes de llegar a la casa hizo un desvío estratégico y después del mes, 2 meses, Pepita le dijo a Pepito, tenemos pepitas, y Pepito cogió la curva. Le dejó la carga a la mamá. Ayer hablamos que fue el Día del Padre, hablamos un poquito de la paternidad. Esos padres, esos hombres que han dejado toda la carga a la mamá o a la mujer. Y usted que es que está rehabilitando va a salir a hacer carga por mamá. Los futuros padres, los futuros papás, y usted va a salir a hacer una carga. Señor. Gravísimo. Pero como usted no lo va a hacer de esa manera, usted ya va a ser un soporte, un bastón. Usted va a ser una sombra para ellos. Usted va a ser la fortaleza de ellos. Amén. Yo soy la fortaleza de mi casa. A mí me sostiene el Señor para sostener a otros. Y no es fácil echarse, pero como las cargas mías las lleva el Señor, ajá, no son mías, esas son de Él. Pero sí procuro no moverme del Señor, sí procuro siempre darle a Él el primer lugar. Volvamos a leer, ¿cómo dice Ingrid? ¿Cómo dice? El 18, ¿cierto? Sí. Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él dio comienzo a todo y fue el primero en resucitar de la muerte. Entonces, Él es el más importante en todo sentido. Él es el más importante en todo sentido. Entonces, Él es el más importante porque a veces con los hechos, con las palabras, es el más importante, pero con los hechos. Yo a veces decía que amaba a mi mamá o amaba a mi papá, pero ni una pasta les daba, ni un te quiero. A mí me invitaban mis amigos y qué cuento de que mi mamá tenía un dolor de cabeza, yo iba para la calle. No me importaba tampoco lo mío. A veces no cuidábamos nuestra salud, no solamente la física. Usted muchas veces con gripa no le importaba, ay, tengo gripa. ¿Usted con gripa dejaba de consumir? No, señor. No, señor. ¿Usted con la muela coca, con la muela con caries, usted dejó de consumir? Usted decía, ay, no, me duele la muela, no voy a consumir hoy.
Para que le quitara el dolor. ¿Qué es lo más importante? José estaba llevando a sus hermanos a que identificaran qué era importante, la comida, o que realmente ellos identificaran y reconocieran el daño que habían hecho. José no quería que sus hermanos siguieran dañándose y dañando a otras personas, porque así como hubo ese problema, lo lastimaron a él, posiblemente por el hambre podían lastimar después a muchas personas, por el consumo. Así usted sea bien educado, bien criado, ojo, así usted haya nacido en cuna azul, así sea usted criado con todos los juguetes, la droga no perdona. La droga no perdona. Y la droga lo lleva a usted a cometer cosas que usted nunca se imaginó hacer. La droga lo puede llevar a usted a hacer una... Yo no creía, yo no me había convencido de eso porque uno minimiza. Pero usted por la droga puede volverse un asesino, puede volverse una peor persona. Así usted ni hable. Yo he visto la cárcel llena de personas en un momento de ira, en un momento de disgusto, causaron algo trágico. En un alegato, drogado, he visto como un hijo ha matado a un padre. Tengo un cuadro muy recientemente, un muchacho drogado empujó a su mamá. La empujó porque ella quiso atravesársele, porque ella quiso concientizarlo de la situación. Y entraron en una confrontación y él la empujó. Y la señora ya va para la segunda cirugía de columna. Y si hay algo que yo le tengo respeto a esos tipos de cirugías de columna, porque yo tengo problemas de columna y yo sé lo que es ese dolor. Que convivo con ese dolor, así. Que no mantengo quedándome, así. Que no le paro bolas, así. Que antes camino y no estoy en una silla de ruedas por la misericordia de Dios, así. Que de vez en cuando puedo jugar fútbol. Hombre, eso para mí son ganancias. Y que a cada rato el chasis se me tuerce cuando hago fuerza o algo, sí, pero ya convivo con eso. Y un muchacho, un empujón, dejó a su mamá fregada de la columna. ¿Cuántos están en la cárcel? ¿Cuántas? Y no solo eso, ¿cuántas cosas ha dejado usted de vivir por estar atrapado, inmerso en ese mundo de la droga? Usted perdió 5 años, 3 años, 10 años, 20 años. Y ahora se va a estresar por unos meses. Como decimos, todo lo que sea necesario en aras de romper patrones de conducta, de zafarme del problema, en aras de sanarme. José no le importó. Aquí dejó preso unos y vayan y vuelven. Ay, no, pero venga, vayan y vuelven. Los puso a pagar el precio. Y a veces no nos gusta pagar el precio. Pagar el precio realmente es que aprendamos a darle el primer lugar a Dios. Amén. Yo me voy a quedar con esa reflexión hoy. Me voy a quedar con esa reflexión hoy. Voy a iniciar semana con esa reflexión. Y voy a pedirle también a Dios y a su Espíritu que no me haga olvidar. Porque la memoria falla. Y José quería que sus hermanos no se olvidaran. ¿Quién podía hacer algo por ellos? ¿Quién podía restaurarlos a ellos? ¿Quién podía hacerlos libres? Porque actuaban mal. ¿Quién podía hacerlos entrar en razón? Y a veces, el único que nos hace entrar en razón realmente es Dios, muchachos.
porque a usted le han dicho, usted le han hablado, usted tuvo la mamá, tuvo la tía, tuvo la abuelita, tuvo un profesional, tuvo muchas cosas y no acatábamos. Íbamos para adelante, dañándonos y dañando al que se atravesara. Amén. Muchas bendiciones, Dios los guarde, estamos en contacto, nos vemos ahorita, creo que hay escuela de sabios, ¿no? Por allí vamos a estar en la regla. Bendiciones, chao, chao, feliz resto de día, feliz